No puede llegar nadie, nadie. Radio. Radio. Caput. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el relatornauta. El relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un... Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos en nuestro relatornauta de cada martes y de cada jueves en Radio Caput. Y parece que hubiese sido una eternidad desde que nos encontramos el pasado jueves, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado en la Argentina de la restauración oligárquico neoliberal con fachada narcocapitalista? Y lo que tenemos hoy, días después de conocida la denuncia que está derrumbando al gobierno nacional, lo que tenemos hoy es un escenario de incertidumbre frente a todo lo que está pasando, un escenario de derrumbe del gobierno nacional, en lo económico, en lo social, en lo moral, un gobierno que se derrumba en todas sus estructuras, en todos sus discursos, una sociedad que asiste absorta a lo que está pasando, los que lo votaron, los que no lo votaron. Y la pregunta que me hago a esta hora es, ¿cómo salimos de esto, no? ¿Cuál es el desenlace de este verdadero desastre, de esta hecatombe política que está viviendo la Argentina y que nos daña a todos? Porque este dólar volando, este riesgo país volando, estas tasas estratosféricas, lo único que hacen es hundir más a la economía de los argentinos de lo que ya está hundida. Y además, ¿dónde queda la moral? La moral, esa pretendida moral con la que se vino a terminar con la casta, ¿no? Y hoy estamos viendo que la corrupción gana
todos los terrenos de un gobierno que ya no sabe cómo tapar las pruebas contundentes que emergen una a una, día a día, hora a hora. Yo creo que es el tiempo de la política, más que nunca, porque estamos ante un riesgo. Estamos ante el riesgo de que la salida la ofrezca el mismo poder económico, con lo cual puede pasar que venga alguien peor que Milei, y hasta tal vez con mayor volumen político que el propio Milei, ¿no? Y ahí perdería una vez más el pueblo argentino. Por eso entiendo que la política, la clase política, la política y la representación que ella hace de la sociedad en los lugares institucionales que corresponden, el Parlamento es el primero de ellos, es el que tiene que ofrecer una respuesta. Y la respuesta, indudablemente, es el juicio político, más allá de cómo salgan las elecciones, que también van a marcar un termómetro, por supuesto, las del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, las nacionales de octubre, pero ya no pasa por un resultado electoral la situación de este gobierno y de la Argentina sometida al designio de esta restauración oligárquico neoliberal con fachada narcocapitalista. Por eso me parece que es la hora de la política, es la hora de los políticos y es la hora de un pueblo acompañando esa decisión si es que se toma de llevar adelante el juicio político. Para que no nos pase esto, para que no nos pase que el poder económico sea el que termine dando la salida y por lo tanto promoviendo a un nuevo Milei o a alguien peor que él, ¿no? Y otra vez el pueblo argentino sea el gran derrotado. Pero vamos a charlarlo, entre otros, con Carlos Rosansky. Sin lugar a dudas que el ex juez Carlos Rosansky es alguien que viene denunciando todo esto y alertando sobre las implicancias que tiene un gobierno de esta catadura, tanto en lo moral como en su pensamiento económico y social. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Gracias por atenderme. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Un poco también siguiendo los acontecimientos y viendo qué es lo que puede llegar a pasar. No sé si coincidís conmigo, ¿me escuchabas en esta introducción que he hecho en el comienzo del programa? Sí, te escuchaba. No, solamente una observación, porque vos decías de quienes vinieron a terminar con la casta. Sí. En realidad, ellos nunca vinieron a terminar con ninguna casta. Eso es un eslogan que han usado. Sí. La realidad es que ni siquiera tenían en intención hacer eso. Claro, de hecho está enquistada. Ahí te va mejorando el retorno nuestro operador. De hecho tiene la casta enquistada en su proyecto político, ¿no? Sino que son los Menem. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, te escucho mejor. No, sí, pero no solo los Menem. Yo creo que ellos en particular, por supuesto los Menem mencionados ahí con nombre y apellido son parte de una banda criminal, pero en el caso particular de Javier Milei y el círculo íntimo, también integrado por algunos Menem, pero la realidad es que ellos configuran una banda delictiva, es una organización criminal muy peligrosa, que se ha hecho cargo del gobierno y que desde muy temprano. Vos mencionabas de las denuncias. Nosotros le hemos pedido juicio político en febrero del 2024. Uh-huh. O sea, 2 meses después de asumir, cuando se empezó a conocer el nivel de delitos que cometían, hicimos el primer pedido de juicio político. Vos recordarás, era cuando Milei difundió la imagen del gobernador de Chubut, ¿no? Con rasgos de síndrome de Down. Cuando, bueno, por 2 o 3 razones de ese tipo, se le pidió el primer juicio político. Bueno, y ahí empezó una etapa de mucha frustración de parte de quienes creemos que el juicio político había que haberlo hecho de inmediato. 1 año y medio después ni siquiera se pelea desde la Cámara de Diputados esa posibilidad. Ese es un tema, Javier, muy serio que habrá que analizar cuando todo esto termine, esta pesadilla, qué es lo que pasa en las instituciones, ¿no? Porque es central, si vos no analizás eso, vuelve a suceder, Javier. Claro, por eso yo decía que la política en estas circunstancias se tiene que poner los pantalones largos,
porque si la salida no la brinda el Parlamento, la va a brindar el Poder Económico y por lo tanto puede ser peor, aunque es difícil que sea algo peor que esto, ¿no? También te escuchaba que por ahí puede venir alguien peor. No, Javier Milei en este momento está en la franja más baja de la humanidad, o sea, alguien que tortura personas con discapacidad, que es lo que está sucediendo estos días, donde le dan de baja las pensiones y después los hacen ir lo más lejos posible de su domicilio, a una persona que le falta una pierna para que acredite que le falta una pierna. Ahora, que eso suceda ante el silencio del 100% de los fiscales de la República Argentina, también es un tema que habrá que estudiar. Justamente de eso te quería preguntar, Carlos Rosansky. ¿Cuál es el rol que le cabe en este momento al Poder Judicial? Sabemos que el Poder Judicial, sobre todo el Poder Judicial Federal, el de Comodoro Pi, es bastante tiempista en la política, ¿no? Y juega mucho a la política. Pero claro, está también el Poder Judicial frente a la sociedad, tiene que dar una respuesta. Estamos viendo un juez como el Casanelo, un fiscal como Picardi, que han actuado. Si lo han hecho bien o mal no lo sé, porque eso lo saben ustedes los conocedores. Pero por lo menos han actuado, ¿no? No, claro, lo que pasa es que es, como vos decís, no se trata solo de conocedores, tiene que ver con el tiempo. Evidentemente, si pasa el tiempo y nadie va preso, estarán actuando mal, y si hay gente que empieza a ir presa, estarán actuando bien. Vos pensás que en este momento quien ha hecho las manifestaciones sobre los porcentajes enormes de corrupción, extraordinarias cifras de corrupción, nada menos que con la discapacidad, es el apoderado judicial del presidente de la nación, ¿se entiende? Sí. Bueno, no es cualquier persona, ni siquiera cualquier funcionario, es el apoderado judicial del presidente Javier Milei. Y esto no se está diciendo demasiado, siendo que para mí tiene mucha importancia para ubicar quiénes son los personajes. Y además, desde esa posición, estamos hablando, en su auto tenía poderes, según se informó por televisión, tenía poderes judiciales que le había otorgado, imagino yo que para distintos juicios, el presidente de la nación. Y desde ahí te está contando, por lo menos han sido discutidos esos audios seriamente, te está contando porcentajes de corrupción. Esto obliga a actuar rápidamente, por eso te decía que todavía no sabemos qué pasa con la justicia, tengamos esperanza que van a hacer lo correcto, Javier. Claro. ¿Y vos qué escenario imaginás para los próximos días? Porque esto se está descomponiendo rápidamente, ¿no? Una vez que han salido a la luz los audios, es como unas fichas de dominó, ¿no? Que se van cayendo una tras otra y van apareciendo nuevas denuncias y el gobierno se va descomponiendo y la reacción del presidente es cada vez peor. ¿Qué escenario te imaginas? No, coincido plenamente con lo que estás diciendo. Yo creo que hace 3 semanas yo hice algunas publicaciones diciendo que es un castillo naipes que se está empezando a caer. Desde mi punto de vista, y es una posición personal, es porque un individuo como Javier Milei, que hace mucho tiempo, incluso antes de asumir presidencia, ya había mostrado desequilibrios emocionales gravísimos, pero además visibles, no está en condiciones de afrontar un quiebre, una bisagra como la que se produce en estos días. Y, Javier, los que lo acompañan, el círculo íntimo, son gente tan rota como él. Tendrán por ahí algunos síntomas desde el punto de vista psiquiátrico, que no es mi caso diagnosticar, no estoy en condiciones. Sí tengo el derecho de opinar. Bueno, esa gente, vos pensás que para estar al lado de un hombre como Milei no podés estar muy bien. Y no, la verdad que no. No, ni siquiera para votarlo, pero bueno. No, ni siquiera para acercarte. Vos pensás que tenés gente
que piensa que hay que alambrar los océanos, Javier. No lo estoy inventando yo, está grabado. Venegas, alambrar los océanos para que no se extinga la ballena, no es de gente normal en términos tradicionales de normalidad. La diputada más cercana que tiene proponía para diagnosticar, y también está grabado y filmado, para diagnosticar el COVID, que una persona infectada tosa sobre una mesa y después traer una que no está infectada para que chupe lo que tosió en la mesa. Esto no es un invento mío, es un recuerdo. Y esto nos está enrostrando la tragedia que estamos viviendo con gente rota gobernando. Claro, ¿Se entiende? Claro. Por eso es tan urgente que quienes tienen que hacerse cargo de la situación se hagan cargo. Lamentablemente, mi perspectiva es para los próximos meses una gran descomposición de esto. En el medio tenemos elecciones. Generalmente las sociedades y los electores reaccionan más tarde que los hechos, digamos, ¿no? Pero también me da la sensación de que más tarde o más temprano la política se va a tener que hacer cargo, porque si no el deterioro va a ser muy grande. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de todo esto? No sé si me entendés, bueno, Carlos. Sí, ahí hagamos una diferenciación. Sí. La gente que va a votar no tiene la culpa. No, para nada. O sea, no tiene la responsabilidad de resolverlo, la responsabilidad es institucional. Exacto. Y dentro de lo institucional tenemos los dos poderes restantes del Estado. Si tenés el Ejecutivo en manos de un delincuente, que se llama Javier Milei, que además es perverso y cruel, entonces los otros dos poderes del Estado deberían desde el primer día asumir esa responsabilidad, y no lo han hecho. No lo han hecho. ¿Correcto? No lo han hecho. Hay 10 pedidos de juicio político presentados y no hay ningún tipo de actividad para impulsarlo. Lógicamente, quien debería hacerlo es el presidente de la Cámara de Diputados, que es tan delincuente como el presidente de la Nación, y se llama Martín Menem. O sea que Ahora, una primera medida podría ser desplazar al presidente de la Cámara. Absolutamente obligatorio. Si vos tenés 10 pedidos de juicio político y el presidente de la Cámara no configuró la comisión desde que asumió Javier y la frustró cuando le dieron la presidencia a Marcela Pagano, que hoy ya tomó distancia del bloque de la Libertad Avanza, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, si frente a eso los diputados de la oposición, que son más de la mitad de la Cámara de Diputados, ni siquiera han activado el reclamo al presidente de la Cámara de Diputados para que cumpla con su deber. Entonces el problema, si bien el origen es la banda criminal que gobierna, hay una desarticulación muy importante en la oposición que también habrá que analizar en un futuro, porque evidentemente tenemos que estar en problemas cuando gente buena, como la mayoría de los diputados, porque me consta, no están activando hace un año y medio los mecanismos constitucionales para que haya una comisión de juicio político. No sé si se entiende. Pero totalmente se entiende. Se entiende de tal manera que ese es uno de los hechos que más me preocupa. Que pase el tiempo, que la política no se haga cargo, que la descomposición sea cada vez mayor y que estemos yendo a un callejón sin salida, ¿no? Un poco lo que pasó en el 2001... será en la vertiente actual, con una sociedad mucho más rota que en aquel entonces, pero donde otra vez la política no se hace cargo, aunque en aquella oportunidad la política se hizo cargo, porque finalmente Duhalde convergió con Alfonsín y pudieron darle una solución a la cosa. Acá no lo veo tan claro, Carlos. No, yo en ese sentido, vos sabés que yo soy optimista, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque hay algunos indicios, uno tiene todo el derecho a criticar como lo estamos haciendo, pero hay indicios de salud institucional y de reacción. En la semana pasada, las sesiones donde pierde por goleada el presidente de la Nación, es muy claro el tema del veto, sobre todo, por supuesto, el veto al tema de la discapacidad. Esto no es una cuestión menor, es un síntoma importante, porque no solo
estaban los representantes de los sectores más progresistas, sino también aquellos que no tienen ese nivel de ubicación ideológica, pero tienen el pudor suficiente y la decencia como para levantar la mano junto con el resto de los sectores, que es lo que le tenemos que reclamar a la política. Claro. Bueno, es por eso que yo soy optimista, y también te diría, con los tiempos de la radio, pero también te diría que por lo menos yo percibo que dentro del propio Poder Judicial se están produciendo algunas reacciones, por supuesto de gente que uno no tenía dudas, ¿no? Es decir, hay algunos jueces y juezas federales que son indiscutibles. Casanelo te así merece... como también hay otros que en sentido contrario son indiscutibles, ¿no? Casanelo te merece respeto. Mirá, no lo conozco personalmente, no lo sé, por lo menos ha tenido, en estos días ha tenido una actitud que daría que pensar de que estamos avanzando en el buen sentido. Estamos como país, me refiero. Sí, Ahora, yo creo que el además... avance de los días no se concreta en alguna medida, estaríamos en problemas. Te repito, estamos frente al conocimiento de hechos de corrupción que nos llevan a los sótanos de la condición humana, Javier. Sí, lo peor. Lucrar con los discapacitados es saber de dónde viene eso, del nazismo viene, no de cualquier época de la historia. Sí, Anda a investigar qué significa, acordate, hay una operación Action T4, Action T4, es el plan de Hitler con el cual exterminó cientos de miles de personas con discapacidad en Alemania. Ahora... Entonces uno se acuerda, sí, te escucho. Ahora, yo creo que sería bueno para la sociedad, aún para los que lo votaron a Milei y todavía confían, en que la justicia en ese sentido sea clara y concreta, si hay realmente responsabilidad, si no la hay, de quienes participaron de ese circuito de corrupción. Las pruebas parecen contundentes, ¿no? Bueno, te repito, el que lo está difundiendo, o la voz es la del apoderado del presidente de la Nación, número 1. Número 2 es un hombre cercano y amigo del presidente de la Nación. Número 3 está poniendo el nombre y apellido de la responsable de un porcentaje de todo eso, que es nada menos que la secretaria general de la Presidencia de la Nación y hermana del presidente de la Nación. Y bueno, yo creo que me parece bastante claro el panorama. Sí, como se dice comúnmente, tiene 4 patas, mueve la cola, parece un perro, ¿no? Exactamente. Carlos, como siempre es un gusto charlar contigo, un abrazo grande y bueno, vamos a seguir los acontecimientos, a ver en qué deriva todo esto. Igual abrazo para vos. Un abrazo grande. Carlos Rosaski charlando con nosotros, gran jurista, siempre comprometido con las causas del pueblo, alguien que anunció en su momento el desastre que se venía y que había que ponerle un coto. Lamentablemente muchos miraron para otro lado y hoy estamos todos arrepentidos, ¿no? Visto y considerando el desastre en el que estamos. Un gobierno que se cae a pedazos, un gobierno que se hunde en su propio guiso de la corrupción, un gobierno cuyo plan económico se cae a pedazos. Hoy ha sido otra jornada terrible para los mercados, para el riesgo país, para el dólar, un país paralizado y un país que asiste absorto a lo que podríamos llamar una especie de, ¿cómo te puedo decir? Una especie de orgía de la corrupción, ¿no? Y donde además lo peor de todo esto es que desde las esferas oficiales, desde los propios protagonistas del escándalo y desde los medios de comunicación que apoyan al gobierno, parecerían celebrar esto, como si esto fuese una virtud, como si robar de la manera voraz con la que están robando, utilizando incluso, como bien dice Carlos Rosaski, a los discapacitados, llegando a lo más bajo, fuese una virtud y fuese algo extraordinario, ¿no? Así lo plantean algunos periodistas, sorprendentemente. Pero bueno, algunos otros se bajaron del barco, ¿no? Rápidamente se bajaron del barco e intentan despegarse. Pero yo creo que la solución a la mano la tiene la clase política. Y más allá de cómo salgan las elecciones, que ojalá el pueblo le dé su merecido a este gobierno corrupto, tanto en septiembre como en octubre,
el juicio político está a la vuelta de la esquina, no puede esperar más, porque si la clase política no atiende a la demanda de la sociedad, lo que va a pasar es que la sociedad va a terminar saliendo a la calle a solucionar esto, y no sé si sería lo mejor. Tal vez sea lo conveniente si, una vez más, como insistimos, la clase política no se hace cargo de la situación y encara el juicio político que hoy por hoy los hechos están demandando, ¿no? Los hechos están demandando rápidamente que se le dé una solución a esto, que se haga el juicio político y que se termine con este gobierno corrupto y desastroso y que está hambriando sin remilgos al pueblo argentino, todo, ¿no? Bueno, 15:27, hacemos una pausita, Martín Loza, y enseguida seguimos transitando nuestro camino de la tarde de este martes aquí en Radio Caput, en esto que es el Relator Nauta Contraataca. Héroe, asesino o semidios, jugo de tomate frío. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Muy bien, seguimos aquí en la tarde de Radio Caput y bueno, tratando de ayudarnos a pensar qué es lo que está sucediendo con este verdadero terremoto político que se ha suscitado en la Argentina de estos días después de las denuncias de la corrupción en la Agencia de Discapacidad, ¿no?
Lo hemos convocado a Pablo Semán, el antropólogo e historiador, un intelectual de fuste, como para que él nos dé su impresión y podamos entender un poquito más de lo que va todo esto que está sucediendo. ¿Cómo estás, Pablo? Soy Javier Vicente, aquí en Radio Caput. ¿Cómo andás? Gracias por atenderme. Hola, Javier. Gracias por la invitación. Una sola aclaración. No soy historiador. No quiero acumular títulos. Está bien. Antropólogo, sí, por supuesto. Sí. No cambia nada igual los títulos, pero bueno. Decime. Bueno, ¿qué estás viendo? Porque se ha sucedido desde el jueves a esta parte que se dieron a conocer estos audios, un verdadero terremoto, un tembladeral político en una Argentina que tampoco estaba, digamos, en Aruba, ¿no es cierto? Sí. Mirá, yo la verdad es que desde hace unos meses venía viendo la erosión de la fortaleza del lazo que unía a Milei con sus votantes, y pues eso apareció también en algunas encuestas más recientes, como en el trabajo que hacen los de la Universidad de ITER, el índice de confianza del consumidor, y yo diría que esto pega en esa estructura, ¿no? Repercute en esa estructura ya de debilitamiento del lazo político con Milei. Y bueno, va a ser una marca indeleble, ¿no? Porque inclusive esto repercute también sobre las huellas del caso Libra. Si uno lo mide con las encuestas, con el caso Libra probablemente no pasó mucho, y si uno medía la situación generada por Libra, en aquel momento tampoco pasaba nada, pero si uno hacía trabajo de campo más cerca de la gente, se daba cuenta que la gente no quería saber nada de eso. O sea, que sabía, pero no quería saber nada. Entonces, yo creo que esto ahora reabre esa herida con una bomba, digamos, sobre la herida, y entonces mucha gente ya está obligada a saber qué pasa ahora y qué había pasado antes. Entonces creo que al gobierno esto le cae muy mal. Se debilita su propia base. Después no sé si se fortalece la oposición, ni qué sector de la oposición se fortalece. Yo creo que estamos en una situación para mucha gente de mucho desánimo, de mucha desesperanza. Claro. Esto para vos, de alguna manera, es como una especie de punto de quiebre en la relación de la sociedad con el presidente, sobre todo de aquellos sectores sociales que confiaban, digamos, o que apostaban. Los puntos de quiebre son sucesivos, algunos más fuertes que otros. Este es un punto más fuerte que otros, pero no es que no había anteriores. Te decía, Libra lo fue, la devaluación de marzo lo fue, la inflación de marzo lo fue, las expectativas de devaluación ahora también, porque el gobierno venía cayendo justamente en el índice de confianza en el gobierno, era por algo que no tenía que ver con esto, ¿no? Y había caído bastante. Después, todas las cuestiones que tienen que ver con la incertidumbre económica que se había generado en los últimos 30 días, también le venían mal. Entonces no hay un golpe único y definitivo, pero son como cosas que se van descosiendo. Claro. Ahora, este tema, el de la corrupción, ¿era un tópico importante para el votante de Milei? Porque a mí siempre me pareció una excusa para confrontar con el adversario. La excusa de todos los kirchneristas son chorros y entonces, bueno, le pegamos por ahí. Pero sí lo era. Yo creo que lo era, digamos, para mí ese es un argumento que es al revés. Decir que la corrupción no es un tema importante era una cosa más propia de los analistas más afines al kirchnerismo. Como mi caso. Cosa que, no sé, como en algún momento había analistas del kirchnerismo que decían que la seguridad no era importante. Entonces también en el ultra-mileísmo empezaron a copiarse los peores gestos de la negación kirchnerista para aislarse en su orden, digamos. Y entonces decían, no, porque ellos también decían la corrupción no importa, Yo escuché a referentes de ellos decir, no, bueno, nosotros no nos van a cuestionar eso. No, la corrupción es una preocupación, es importante, y además no es lo mismo una estafa digital
como Libra, que es una cosa que es mucho más tangible y encima con dinero muy sensible, porque es el dinero de los medicamentos para las discapacidades, de justamente que es una de las principales peleas de Milei, que era no darle dinero digamos, no aumentar, no revisar los cortes en el área de discapacidades. Claro, claro. Y los nombres en esto Entonces, también... yo creo que sí. la corrupción es importante, este caso de corrupción es mucho más importante. En todo caso, la gente también tiene prioridades. Obviamente que cuando se está quemando la casa con la inflación, nadie va a estar pensando en la corrupción. Y sobre todo con un tipo que viene, que parece que no tiene nada que ver con nada, que viene de afuera y qué sé yo, pues, o sea, mucha gente se puede ilusionar con eso. Claro. Ahora después, si el tipo se está robando hasta el agua de los floreros y aparece un día un indicio, otro día otro día otro, y bueno, o sea, lo que pasa es que también también hay una cosa que es, mucha gente creyó, opositora y oficialista, que todo se solucionaba con redes sociales y que vos podías esconder el sol con tweets. Y no, eso no sucede. En este momento el gobierno perdió muchísima imagen y las redes sociales no le sirven para nada. Claro. Y la respuesta frente al hecho fue tardía y no fue buena, da la impresión, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, también hay una cosa, que esto pegó en la interna de los referentes y de los militantes mileístas, y pegó muy fuerte, y también pegó en su capacidad, en su ánimo, en su capacidad de respuesta. Todo ese tuiteo espontáneo, justificador de cualquier cosa del presidente, bueno, se fue abajo. No es la primera vez que sucede en la política argentina. No, claro. En ese sentido, sí, a mí se me asemeja mucho a lo que pasó en su momento con la Alianza, ¿no? Donde también el discurso anticorrupción era muy fuerte y cuando empezaron a aparecer casos de corrupción en la propia Alianza, ahí como que se dio un desencanto, ¿no? Sí, insisto que todo eso iba además aparejado o pari pasu con la evolución económica y fíjate vos que en aquel momento la recesión se hizo de grave a gravísima en pocos meses. Sí, y ahora está pasando algo igual, ¿eh? Exactamente. Yo no sé si esto termina como de la Rúa, ¿no? La verdad que no tengo la más mínima idea, no tengo elementos para decir ni que sí ni que no. Lo que sí digo es que el malestar con el tema de la corrupción se va a retroalimentar con el malestar económico y el de la recesión. Y esta recesión, no sé si tiene el alcance de aquella recesión que se montaba, digamos, el último año de esa recesión se montaba sobre 4 anteriores. Bueno, no venimos de lo mismo, entonces no sé si va a pasar lo mismo. Claro. Pero en todo caso nosotros sabemos que los temas de corrupción se vuelven más irritantes y se retroalimentan con los temas económicos. Claro. Ahora, todo esto puede llevar a una sensación de frustración en la sociedad que vuelva a causar ese repudio a la política, cuando todos sabemos que esto se soluciona con más política, ¿no? Bueno, no sé si todos sabemos y no sé si los que sabemos tenemos la razón. Claro. En general me pasa que yo ya no sé lo que sé y además no creo tener razón en eso. O sea, más bien yo en los últimos años, o sobre todo en las últimas semanas, estuve viendo mucho qué pasa con los no votantes, ¿no? Ajá. Y me parece totalmente racional lo que hacen los no votantes. O sea, yo no veo, la verdad, veo los candidatos con más política, que más voy a votar más, no sé, más Máximo Kirchner, me pedís que vote, pero ni en pedo, ¿no? O sea, me pedís que voten más esos gobernadores peronistas que se unieron, pero no se sabe quién son, qué quieren, qué hacen, tampoco. Me pedís que vote, no sé, cualquier cosa, ¿no? Te digo un poco poniendo la voz de la gente que yo entrevisto. Uh-huh. Entonces, no me parece que la reacción de distancia de la dirigencia política, de una dirigencia política tan incapaz, tan corrupta, tan falta de originalidad, tan
endogámica y tan con sus propios intereses merezca otra cosa que el repudio. Que después venga alguien diciendo, oh no, la antipolítica. No es antipolítica, es gente democrática que está informada, que sabe lo que pasa y que tiene hartazgo de esa clase política infame que incluye ahora a Milei. ¿Y qué te pareció la respuesta? Perdóname, Sí. porque fíjate vos una cosa, que es la misma dirigencia política que auguraba el fracaso de Milei y que tenía muchos elementos para hacerlo, no se preocupó en los últimos 2 años de mejorar técnica, humana o políticamente. Lo único que hicieron fue ambicionar más cosas. Entonces, la verdad es que me parece totalmente razonable. Claro, si pensaban que Milei... En todo caso, yo creo que la abstención para muchos es parte de la política. Y para muchos que no lo es, yo no recargaría las culpas en los pobres ciudadanos que lo dieron todo. Sí, bueno, tampoco son tan pobres, Pablo, tampoco nos romanticemos. La gente vota, sabe lo que vota. No, perdóname, yo no estoy de acuerdo. ¿No? O sea, yo creo que la gente votó muchas veces esperando cosas y no fueron satisfechas. O sea, yo no soy de derecha, pero entiendo que gente haya votado, por ejemplo, por la reducción del Estado y haya votado contra la corrupción. Y no estoy romantizando. No me parece que todos los votantes de Milei sean nazis. Y además no me parece que votar a la derecha sea patológico, por más que yo no esté de acuerdo y he destinado toda mi vida a luchar contra eso. Pero, digamos, no reaccionemos, más bien, no nos romanticemos a nosotros, o mejor dicho, no se romanticen ustedes a ustedes mismos, porque yo ya no me romantizo más. Está bien, Pablo, muy bien planteado. Ahora, ¿qué te pareció el rol de los medios de comunicación, no? Que hasta hace una semana eran todas loas al gobierno y que de pronto ahora han salido a desmarcarse así masivamente, ¿no? Mira, yo no seguí tan atentamente. A ver, yo creo que hay varios sectores de los medios, ¿no? Hay medios opositores desde siempre que no cambiaron, está bien. Después hay medios que fueron adictos a la pauta, oficialistas, en parte por convicción, en parte por conveniencia. Estoy pensando, no sé, en Vial, en Majul, que cualquier cosa que les pedían la justificaban. Y sinceramente yo no los veo y no sé si cambiaron mucho o no. En todo caso, informame. Y después vi que hay un periodismo, digamos, como la facción alfabetizada de la derecha, y después de periodistas que yo creo que son sinceramente republicanos, que puedo yo no estar de acuerdo en sus ideas políticas, pero esos estuvieron siempre en contra. Es más, te diría, algunos de ellos empiezan a estar en contra económicamente porque estuvieron en contra políticamente. A mí me asombran algunas trayectorias, pero no creo que se hayan desmarcado ahora. Ahora, lo que te pregunto, porque realmente no lo sé, ¿se desmarcaron Majul y Viale, por ejemplo? Y no. Sí, yo ni un poquito. Yo ni un poquito. Bueno, está bien. Eso muestra que... O sea, yo lo que vi sí es que algunos sectores empresariales que defendían al gobierno a ultranza se desmarcaron, o no sé, vi por ejemplo la posición de Paolo Roca, que digamos, cuyo grupo empresarial tiene funcionarios en el gobierno criticando las políticas del gobierno. Sí. Entonces entró en una fase de descomposición de su propia alianza el gobierno, ¿no? Porque aparte se pelearon primero los cariñistas con los caputistas, después se pelearon con los banqueros, después todo esto en un mes, ¿no? Sí. Y se pelearon con medios propios. Y en el medio de esto, donde se vuelve a romper, porque todo esto es un quiebre interno además, ¿no? El caso de los audios responde a un quiebre interno. Y además se pelean con parte de los empresarios. Bueno, decís, realmente es un proceso de descomposición de la alianza gobernante. Claro, se nota claramente. ¿Y qué esperás para los próximos días? ¿Vos creés que el gobierno logrará capear el temporal? ¿Se va a seguir descomponiendo?
también, por supuesto, dependerá de lo que pase en las elecciones, ¿no? Sí, pero, o sea, a ver, hasta las elecciones, cuando vos me decís los próximos días, yo pienso los próximos 2 días. Sí, la próxima semana, te diría yo. Como 10, ¿no? Mirá, la verdad es que no sé qué va a pasar, porque para mí se abrió mucho el panorama. A ver, parte de este deterioro empezó, no es que empezó, pero se agudizó cuando empezaron a devaluar de nuevo y hubo pase a precios de la devaluación. Sí. ¿No? Eso fue hace, no sé, 20, medio, 25 días, sí, ¿no? Sí. Bueno, eso ya incide negativamente en la inflación de septiembre y en la inflación que está percibiendo hoy la gente. Y eso a su vez incide en la cobertura electoral que van a buscar quienes quieren resguardar ahorros o inversiones. Entonces vas a tener más inestabilidad con el dólar en los próximos días, eso seguro, ¿no? O tentativas muy desesperadas de estabilizarlo, subiendo los encajes todos los días un poquito, o subiendo la tasa de interés todos los días un poquito, lo cual tiene consecuencias recesivas. Uh-huh. Y además, me parece que ahora que la oposición encuentra un punto donde golpear efectivamente y aprovechar la situación, nadie va a bajarse de seguir discutiendo la cuestión de los audios, claro, ¿no? Y de la corrupción del gobierno. Y además todavía no sabemos si no va a haber nuevos hechos. ¿Vos crees que el tema está instalado? ¿Está instalado en la opinión pública? Para el gobierno le va a ir mucho peor de lo que creía que le iba a ir, y a la oposición probablemente no le vaya tan mal como se merece. El tema, ¿vos crees que está instalado en la opinión pública? Que no hay nadie que no Sin lo duda. sepa. Ajá, bien. Sin duda. No sé si no hay nadie, pero muchísima gente lo sabe. Mira, cuando yo hice trabajo de campo sobre Libra, sin encuestas, sino más bien hablando con la gente, todo el mundo lo sabía, nadie quería saber. Claro. Ahora yo te diría que es al revés, que es todo el mundo sabe y no puede dejar de intentar saber algo. Es cierto, ¿eh? Nos pasa a todos, estamos queriendo saber un poquito más, ¿no? Qué bárbaro. Sí, pero te diría incluso entre quienes tenían esperanza en el gobierno o quienes se interesan menos en la política, viste, que pueden decir, bueno, qué sé yo, no me importa, porque la verdad que a quien no se interesa mucho en la política, tener que interesarse en esa podredumbre no le gusta. Bueno, entonces esa gente, yo diría, ahora está, no sé, está como mínimo por prudencia, por no caer más en una estafa, está viendo más críticamente lo que ocurre. Uh-huh, uh-huh. Y además esto sí está siendo transmitido en cadena. Sí, están todos los medios con este tema, indudablemente. Sí, porque además te diría, viste, hay una parte de estas cosas que tiene emocionalidad, tiene relato, tiene cine, ¿viste? Entonces la querés seguir todo el tiempo. Se sigue como si fuese una serie de Netflix, ¿viste? Eso te iba a decir, la serie de Netflix, esa que dura, no sé, media hora y que cada capítulo repite el 3/4 del anterior, tiene menos movimiento que esta historieta. Es increíble, es cierto. Entonces esto realmente tiene como guión y vida propia y genera su propio público. Digamos que si esto es una operación, el que la armó es un tipo brillante, ¿no, Pablo? Sí, y qué sé yo, también hay que ver cómo le resulte, porque como no sabemos si es una operación o no, pero si es, para qué le hizo, ¿viste? Porque en general también acá pasa que las operaciones son como las del Coyote y el Correcaminos, ¿no? que el Coyote siempre le estallan las bombas en las manos, ¿no? Sí. Entonces, no me apresuraría a decir que es un genio, pero evidentemente hay alguien con mucho morbo. Si hay una operación, hay alguien con mucho morbo. Parece que algo de operación hay. Claro, pero sobre hechos verídicos. Claro. O por lo menos sí, por eso digo se asume algo de como operación. verídico. Para mí lo fundamental es que esto existía y alguien lo hizo visible. Claro.
Claro. ¿no? En un momento Pero bueno, donde, por ahí, si el momento, como bien vos decís, era otro y la situación económica estaba un poquito mejor, entonces pasaba. Pero ahora, claro, pegó porque la situación da... Pero además tenés otra cosa, ¿no? Que es, si uno va a lo específico del caso, te das cuenta que hay como aumento de la coima, ¿no? Sí. Y es como, es too much. Antes era el 5, ahora es el 8, ¿viste? O sea, realmente tiene todos los ingredientes para ser como una especie de bestseller. Claro. Aparte, la hermana del presidente y alguien que tiene todo un halo alrededor de misterio, ¿no es cierto? Se dan todos los condimentos, ¿eh? Sí. Con un personaje que también era, con el cual la opinión pública era bastante reticente, que es Karina Milei, ¿no? Porque no es que Karina Milei era... en donde Milei es popular, Karina no lo es. Claro. Ahora... ¿no? Entonces ahí también hay otro tema. Si vos fueses asesor del presidente, ¿qué le aconsejaría? Porque ayer se vio un presidente desbocado, respondiendo a cualquier cosa, menos sobre el tema en cuestión, ¿no es cierto? Por supuesto, apuntando a la oposición. ¿Te parece una buena estrategia de defensa esa? No me parece, tampoco sé lo que haría. Por suerte no soy asesor ni de provincia ni de capital. No sé, me parece que, viste, la cuestión esa de, a ver, cuando vos acumulas tantos problemas, ninguna reacción puntual, viste, si vos venís con todos estos problemas que estamos diciendo, el pase a precios, la recesión, los casos anteriores de corrupción, una devaluación en puerta y qué sé yo, o sea, eso no hay asesor que te salve. Claro. Por ahí circula mucho entre los políticos la creencia de que vos podés encontrar la palabra mágica, pero eso no existe. Sino, cuando vos estás en una buena, tu palabra es mágica, que es al revés. Claro. Cuando estás en una mala no te toman ni ¿viste? No te aceptan nada, no te creen, no sé, vos, es de día, está el sol y vos decís, hay sol y la gente saca el paraguas. Es cierto eso, es muy cierto. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo, ha sido muy fructífera la charla, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias. Ojalá la podamos repetir en algún otro momento. Cuando quieras. Un abrazo grande, Pablo Seman, hasta la próxima. Hasta luego. Pablo Seman, el antropólogo intelectual, charlando con nosotros, con su mirada tan particular, ¿no? Tan ácida, tan interesante para que analicemos un poquito todo esto que estamos viendo, ¿no? Todos estos acontecimientos que se están sucediendo y las derivaciones del mismo. Lo que hoy tenemos, el panorama que hoy tenemos es un gobierno en absoluto derrumbe, tanto en lo económico como en lo político como en lo moral, una sociedad que asiste absorta a lo que está sucediendo, elecciones por delante pronto, las del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, las de octubre a nivel nacional, y un desenlace que no sabemos cuál va a ser. Yo lo que recomiendo desde esta tribuna, desde esta humilde tribuna maravillosa que nos brinda Radio Caput, es a la política, un mensaje a los compañeros que nos representan en el Parlamento. Muchachos, háganse cargo, hagan lo que tienen que hacer, el juicio político que tengan que hacer, desplacen al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente provisional del Senado, hagan lo que tengan que hacer y terminen con esto, porque esto está terminado. Por lo tanto, si está terminado, hay que terminarlo. Lo peor que podríamos hacer es darle aire y continuidad a un gobierno que ya está, que nos va a llevar puesto a todos, y al que la sociedad, en su gran mayoría, ya está, ya le sacó la tarjeta roja, ya no hay vuelta en esto. Ya no hay vuelta. Entonces, si la clase política no acciona, va a terminar accionando el poder económico, van a ser los grandes capitanes de la industria los que van a terminar resolviendo quién es el próximo presidente, y agárrate, porque el pueblo argentino va a volver a ser perjudicado, lamentablemente, ¿no? Entonces, eso es lo peor que nos podría pasar. Y el otro escenario es que ante la falta de respuestas,
de la clase política termine saliendo la gente a la calle como en el 2001, que también sería otro desastre, porque no podemos repetir la historia, aunque a mí me gustaría tener un nuevo 2001, pero también se paga con vida, se paga con un deterioro muy grande de la sociedad, se paga con una enorme frustración, ¿no es cierto? Así que me parece que la clase política a esta hora ya tendría que estar trazando los canales de diálogos entre los distintos sectores, excluido por supuesto el gobierno nacional y el mileísmo. Algunos sectores del mileísmo yo creo que son rescatables, bien lo decía Seman, Marcela Pagano, quienes han conformado este nuevo bloque escindido de los libertarios, con quien también se podría dialogar una salida a esto, pero apúrense, apúrense porque la situación, la crisis y el deterioro total y absoluto del gobierno nos lleva puesto a todos. Así que bueno, ese es el pequeño consejo que yo dejo desde esta tribuna humilde y menesterosa y al mismo tiempo maravillosa de las tardes de martes y jueves en Radio Caput. Nos estamos despidiendo, gracias a Martincito Loza, que ha estado en la operación técnica. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves con más Relator Nauta Contraataca. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasar